a todos. Hoy os voy a someter a un desafío intelectual no apto para todo el mundo. Los que consigáis resistir hasta el final de, del audio-vídeo, podcast, llamadlo como queráis, seréis definitivamente unos cracks. El experimento que os propongo hoy es el siguiente. Yo he reflexionado sobre lo que están haciendo los astrofísicos y tal con el tema de buscar vida en exoplanetas, ¿no? Las llamadas zonas de habitabilidad, en referencia a las zonas que podrían, digamos, ser aptas para la vida biológica, al menos tal y como la conocemos, claro. Tal y como a imitación de la que tenemos aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y reflexionando sobre el tema de la zona de habitabilidad, digamos, haciendo un experimento sobre una reflexión profunda, ¿no? Se podría decir filosófica, de pensamiento. Estaba yo, pues eso, dispuesto a grabar, digamos, mis reflexiones, mis pensamientos sobre ese tema. Y luego pensé, ¿y por qué no hacemos una cosa que podría ser divertida? Que es hablar con la IA sobre ese tema, ¿no? Y mirar las preguntas que yo le hago y las respuestas que ella me da, ¿no? Y creo que puede ser como ameno y divertido que os voy a leer un poco el resultado del experimento, así leído y contado por mí y comentado. Creo que al final nos va a salir un podcast bastante divertido con las respuestas que me hace. Esta concretamente es el producto que se llama Think Deeper de Copilot. Creo que pertenece a Microsoft, creo. Vamos a empezar con el tema de lleno, ¿no? Yo le pregunto a la IA, ¿no? Yo, desde Encriptando la Realidad, le digo, ¿qué buscan en el universo los telescopios con zonas, con el tema de la zona de habitabilidad? ¿Qué buscan, no? O sea, con punto de interrogación, ¿no? Entonces ella me contesta una cosa muy formal, que en cualquier informativo ha salido en su día, en su momento, ¿no? Que los telescopios que investigan zonas de habitabilidad en el universo buscan planetas donde las condiciones podrían permitir la existencia de la vida. Eso significa que estudian lugares con temperaturas adecuadas, bla, bla, bla. Por ejemplo, el telescopio como el James Webb y el Hubble analizan la composición atmosférica de exoplanetas para detectar gases como el oxígeno, metano, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Y tal, vale. Que por cierto ha habido polémica últimamente con esto porque resulta que los criterios que buscan o el método empleado para buscar esos criterios no funciona del todo bien y lo están revisando. Pero bueno, ella igual no está enterada y tampoco le he hecho la pregunta como para que esté enterada de este tema. Pero bueno, es igual, solo es un pequeño inciso. ¿Qué se pretende encontrar? Pregunto yo. ¿Qué se pretende encontrando zonas de habitabilidad en otros planetas? ¿Vida extraterrestre o bien planetas para colonizar? Entonces la pregunta mía tiene enjundia, ¿no? Porque ya le digo un poco si realmente cuál de los dos objetivos es el prioritario ahora mismo, ¿no? Le pregunto un poco. Y me pone, la búsqueda de zonas habitables en otros planetas se fundamenta principalmente en responder a una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? La idea es identificar aquellos mundos que cuenten con las condiciones necesarias para sostener la vida, es decir, la presencia de agua líquida, una atmósfera adecuada, tal, tal, tal. Si bien a menudo se menciona la posibilidad de colonizar otros planetas, este escenario pertenece más al terreno de la exploración a muy largo plazo y de la ciencia ficción. En la práctica, la investigación actual se centra mayoritariamente en la astrobiología y en entender cómo y dónde pudo nacer la vida. Los telescopios y misiones espaciales, como el James Webb y misiones futuras, analizan las atmósferas y condiciones de exoplanetas en busca de biosignaturas, biosignaturas, indicadores químicos que podrían evidenciar la presencia de organismos vivos o de procesos biológicos, lo que nos ayuda a comprender mejor los mecanismos que dieron lugar a la vida en la Tierra y quizás en otros rincones del cosmos. Además, encontrar un planeta en la zona habitable no garantiza su idoneidad para la colonización. A menudo, estos mundos pueden presentar desafíos extremos como condiciones climáticas impredecibles, radiación intensa, tal.
En definitiva, la exploración de esta zona sirve para conocer mejor el universo, descubrir si la vida se ha desarrollado en otros lugares y, en el futuro, tal vez, usar este conocimiento para planificar estrategias de supervivencia o colonización. Sin embargo, el interés inmediato es científico y filosófico, curiosamente. Desvelar los misterios sobre el origen y distribución de la vida en el cosmos. ¿Vale? Y luego me invita a profundizar en el tema, cosa que yo pues lo hago, ¿no? Digamos, hay una expresión que me gusta mucho, pero que ahora mismo se me escapa, ¿no? La de, no sé qué, del guante o algo así, para cuando uno quiere seguir un desafío, ¿no? O aceptar un desafío. Te recojo el guante, me parece que se dice, ¿no? O algo así. Bueno, por cierto, Giordano Bruno murió quemado, lo quemó la iglesia por preguntarse eso mismo, si había vida en otros planetas. Y él además afirmaba que sí, que en sus reflexiones y tal, la posibilidad era más que probable, y en los cálculos que hizo Giordano Bruno, en sus reflexiones, ya estamos hablando del año 1500 y algo, el 1400 y algo, ya dijo que sí, que por pura reflexión él ya llegó a esta conclusión, ¿no? De que era imposible que no hubiera vida biológica parecida a la nuestra en otro lugar del universo, puesto que el universo es fundamentalmente, básicamente infinito, que sepamos, y era matemáticamente imposible que no hubiera más vida, ¿no? Cosa que la Iglesia evidentemente no le hizo ninguna gracia y acabó ajusticiando al pobre Giordano Bruno. Podéis buscar sus vidas y milagros. De hecho, hay una estatua dedicada a él en una plaza de Roma, como expiación del error o del crimen cometido por la Iglesia. En su momento, la Iglesia católica, hablamos en ese caso, apostólica y romana. Prosigamos con lo que decía después del paréntesis, que creo que es un paréntesis que pegaba en el tema que estamos hablando. Vamos a proseguir. Como me invita a profundizar, le digo, vale, a lo mejor puede existir vida inteligente en el exterior que no tenga las mismas premisas que nosotros, ¿no? Le digo, le pregunto. Entonces me contesta, es muy posible que, al enfocarnos en condiciones que conocemos aquí en la Tierra, como la presencia de agua líquida, una atmósfera moderada y una bioquímica basada en el carbono, estemos limitando nuestro marco de búsqueda a un tipo de vida que nos resulta familiar. La realidad es que la vida, especialmente la inteligencia, podría presentarse ahí. Abre un abanico, que ahí es donde yo he proseguido a la reflexión, ya veréis, porque ahí es un abanico bastante interesante. Especialmente la inteligencia, dice, podría presentarse de formas radicalmente distintas. Por ejemplo, algunos teóricos sugieren la posibilidad de organismos basados en silicio que podrían adaptarse en ambientes con temperaturas extremas o condiciones químicas inusuales, abriendo la puerta a la existencia de formas de inteligencia que no requieran las mismas condiciones habitables que nosotros. Sin embargo, es importante reconocer que la astrobiología y nuestras tecnologías actuales se fundamentan en nuestros conocimientos y en la bioquímica terrestre. Eso significa que, aunque mantengamos una mente abierta ante la posibilidad de vida no convencional, gran parte de nuestros instrumentos y métodos de detección están optimizados para encontrar biosignaturas que sabemos interpretar. Ese sesgo metodológico no implica que descartemos la diversidad, sino que refleja el punto de partida basado en lo que podemos medir y comprender en el presente. El uso de la palabra diversidad me ha hecho gracia porque se nota que el sesgo wokista está muy metido en la IA, ¿no? La búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra, por tanto, es una mezcla de observar señales y patrones concretos, como la firma química de una atmósfera, mientras teorizamos sobre alternativas radicalmente diferentes. En un futuro, a medida que nuestras teorías y herramientas se expandan, podríamos desarrollar métodos para identificar formas de inteligencia que operen bajo principios distintos a los nuestros. Tal perspectiva invita a repensar tanto lo que entendemos por habitable como los criterios de detección de vida. Y me invita una vez más a profundizar, cosa que yo voy a hacer. Y le cojo el guante en el tema de la inteligencia para proseguir la conversación con él. ¿Por qué? Porque en el tema, pues yo creo que es un callejón sin salida, ¿no? En el tema de las vidas alternativas que pueda haber, sean de silicio o de cualquier otra cosa que la tecnología futura nos permita detectar, sea fantasmagórica, sea una superconciencia que no necesite de soportes físicos o lo que fuera. Como todavía no podemos reconocerla ni con la tecnología actual no podremos ni entenderla, acepto que
la búsqueda esté centrada en reconocer patrones como los nuestros, ¿vale? Y entonces este tema lo cierro y, sin embargo, sigo el melón con lo que ella misma me ha invitado, que es el tema de la inteligencia, ¿no? De encontrar inteligencias similares a la nuestra, ¿no? Entonces le pregunto lo siguiente, ¿no? Le digo, la inteligencia tal y como la conocemos ahora es debido a la autoconciencia, que a su vez necesita un soporte biológico o físico de otro tipo, de un tipo, por ejemplo, electrónico, así le invito a expandirse, pero ¿es posible el desarrollo de conciencia sin soporte alguno, al menos físico? ¿Vale? Le pregunto. Tu pregunta toca un punto profundo y fascinante en la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva. La conciencia, tal como la conocemos, parece depender de un soporte físico, ya sea biológico, como el cerebro humano, o artificial, como los procesadores en sistemas electrónicos. Que ahí ya se echa ya flores, ¿eh? O sea, que los procesadores en sistemas electrónicos ya prevé o los considera la IA, como soportes perfectamente homologables a una conciencia o una autoconciencia. Ahora bien, punto que no es baladí. Ahora bien, me dice ella, prosigue. ¿Es posible una conciencia sin un soporte físico? Punto de interrogación. Algunos filósofos y científicos han explorado la idea de una conciencia pura, una existencia basada en información sin necesidad de una estructura material. Por ejemplo, en teorías como el idealismo, se plantea que la conciencia es fundamental y la materia es solo una manifestación de ella. Por ejemplo, Platón. Otras ideas especulan sobre la posibilidad de una mente basada en pura información, sin una estructura tangible, lo que se acerca al concepto de la inteligencia como un patrón dinámico sin soporte físico. No solamente Platón teorizó mucho sobre la dualidad, ¿no?, entre lo que es la conciencia, que sería algo puro, tal, y lo físico, que es el soporte temporal de la conciencia, ¿no? Eso dio pie probablemente a que el cristianismo floreciera, etc., años más tarde o siglos más tarde. Y digamos, al final todas las religiones, sobre todo las tres monoteístas, se basan en la misma premisa, ¿no?, de una conciencia que no necesita soporte físico para existir, pero que viene a experimentar aquí bajo temporalmente un soporte físico para, pues, ganarse un premio posterior, etcétera, etcétera, ¿no? Prosigue la máquina. Sin embargo, desde un punto de vista científico, todo lo que conocemos sobre la conciencia implica actividad neuronal o procesamiento computacional en un sustrato material. Para que exista interacción, percepción y desarrollo, parece necesario un medio de procesamiento. Entonces, aunque la idea de una conciencia sin soporte físico es intrigante y aparece en algunas teorías filosóficas y de ciencia ficción, no hay evidencia que sugiera que pueda existir de manera independiente de un sistema material. Si pudiéramos crear una inteligencia puramente informacional, sin soporte físico, ¿cómo crees que cambiaría nuestra visión sobre la existencia de la mente? Me ofrece proseguir con esa pregunta. O sea, ella misma me hace otra pregunta, ¿no? O sea que al parecer, digamos, sin soporte físico no se puede tener una conciencia, cosa que yo suscribo y creo también, ¿no? Pero bueno, vamos a proseguir con ese interesante intercambio. Casi epistolar, se podría decir. Mira, le pregunto lo siguiente. Miren, le digo, ¿la luz se considera soporte físico? Le pego un cambio aparentemente un cambio así le rompo la cintura con un regate, pero es un regate que en el fondo va en el mismo sentido, ya veréis. Me pone, la luz es una forma de radiación electromagnética compuesta por fotones, aunque sus propiedades, como la ausencia de masa en reposo y la capacidad de transportar energía in momentum, o sea, inmediato, la sitúan como un elemento fundamental del universo físico. En el contexto de lo que entendemos por soporte físico, para la conciencia o el procesamiento de información se piensa en estructuras organizadas y persistentes. Normalmente, cuando hablamos de soporte físico, nos referimos a una infraestructura material que pueda albergar y gestionar información de manera compleja. Esto incluye, por ejemplo, los tejidos biológicos en el cerebro o las plataformas electrónicas en los sistemas de computación. Fijaros que los pone al mismo nivel, donde las conexiones y la organización espacial permiten el almacenamiento, la transmisión y el procesamiento de datos. La luz, aunque elemental, no posee por sí sola una estructura organizada capaz de sostener procesos de información complejos en el mismo sentido. Interesante
información. Cabe destacar que en el campo de la computación óptica se aprovechan las propiedades de la luz para procesar, ahí es donde quería llegar yo, y transmitir información a velocidades extremadamente altas. No obstante, incluso en esos sistemas, la luz interactúa con materiales y estructuras diseñadas específicamente como guías de onda, circuitos fotónicos y detectores que le confieren un contexto funcional, es decir, material, un soporte. Esto refuerza la noción de que la mera emisión y propagación de luz no constituye, por sí solas, el sustrato necesario para la autoconciencia o el pensamiento complejo. La cuestión invita a profundizar en cómo definimos soporte físico. Si bien la luz forma parte del mundo material, lo que hace posible la experiencia consciente es la compleja organización de procesos que se realicen sobre un sustrato adecuado. La luz puede actuar como portadora de información o energía, pero carece de andamiaje estructural que se requiere para albergar y procesar esta información de forma organizada y dinámica. Podríamos incluso aventurar la pregunta: ¿podrían existir sistemas híbridos en los que la luz, en combinación con materiales estructurados, juegue un rol más activo en el procesamiento cognitivo? ¿Podría la integración de la luz en configuraciones no tradicionales redefinir lo que entendemos por soporte físico? Estos interrogantes abren un campo fascinante de exploración tanto en filosofía de la mente como en avances de tecnología e inteligencia artificial. O sea, ya vemos que la luz va a tener un papel muy importante para organizar futuras ordenadores cuánticos o futuras inteligencias artificiales realmente potentes. La luz va a jugar un papel fundamental. Eso es una de las conclusiones. La otra es que realmente las preguntas que él abre nos hacen ver por dónde van las búsquedas actualmente en la ciencia, ¿no?, computacional y incluso en la filosofía de la mente, como él la menciona, ¿no? Es decir, que se están planteando cuestiones muy interesantes. No sé quiénes, porque nunca menciona qué organización. Como él chupa de todas las fuentes a la vez, supongo que habrá chupado de libros de astrofísica, de astrobiológicos, de físicos, teóricos, etcétera, pero no menciona fuentes concretas, lo cual me parece bien, porque así es más ecléctico. ¿Se puede verdaderamente hablar de autoconciencia cuando el soporte no es estrictamente biológico? Le pregunto. Claro, porque como él de alguna forma me pone todo el rato todo tipo de inventos o de artilugios al mismo nivel que un cerebro, pues ya le pregunto directamente por esto, ¿no? Digo, vamos a ver qué entiende este artefacto por autoconciencia, porque realmente si se puede dar en cualquier soporte organizado, quiere decir que el biológico es uno más, incluso prescindible, ¿no? A lo mejor. Entonces le pregunto directamente esto: ¿se puede verdaderamente hablar de autoconciencia cuando el soporte no es estrictamente biológico? Y me contesta lo siguiente. La autoconciencia se suele definir como la capacidad de un sistema para conocer y reflexionar sobre sí mismo, para tener experiencias subjetivas y para comprender su existencia. Bajo esta definición, lo que realmente importa es la organización interna y la complejidad del sistema, más que el material del que está hecho. O sea que no le importa un huevo que sea biológico o no. En otras palabras, desde el punto de vista funcionalista, cualquier soporte, que es el punto de vista bajo el cual funciona toda esta gente, os invito a ver la entrevista que hace Uri Sabat al de la Cruz o no sé qué de la Cruz. Si miráis de mi canal un poquito más para atrás, os veréis, es una entrevista que os invito a escuchar porque es exactamente el tipo de tío que está detrás de todo esto. El entrevistado. El que entrevista es Uri Sabat. El entrevistado es el interesante. Cualquier soporte, y mis comentarios, espero, cualquier soporte, biológico o no, que logre integrar correctamente el procesamiento de información podría, en teoría, dar lugar a la autoconciencia. O sea, cualquier soporte, le da igual. Sin embargo, el debate no es sencillo, reconoce o admite. Muchos filósofos y científicos insisten en que la experiencia subjetiva, ese sentir interno, podría depender de las propiedades intrínsecas de la materia biológica, como las complejas interacciones electroquímicas de las neuronas. Esta postura sugiere que la biología no sería únicamente un contenedor, sino una parte esencial del fenómeno consciente. Por otro lado, otros argumentan que una vez que se alcanza el nivel suficiente de complejidad y organización, en sistemas no biológicos, los procesos que definen la autoconciencia podrían emerger independientemente del sustrato subyacente. La cuestión también nos lleva a explorar qué entendemos por soporte en el contexto de la conciencia. Si lo interpretamos como cualquier medio capaz de albergar sistemas de procesamiento o integración de información, entonces no hay una barrera fundamental que impida que un sistema electrónico o basada en otra forma de materia genere autoconciencia.
Pero sí, en cambio, consideramos que la calidad o la naturaleza misma de la experiencia subjetiva solo puede surgir de la biología, entonces el soporte no biológico podría quedarse corto para generar algo verdaderamente comparable a la conciencia humana. En definitiva, la discusión se encuentra en el cruce de la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas. Mientras la teoría del funcionalismo, la cual respalda todo su sistema, el sistema suyo, respalda la idea de que la autoconciencia es una cuestión de organización, independientemente del sustracto, otras perspectivas sugieren que hay matices biológicos indispensables en la creación de la experiencia interna. Cada postura abre un abanico de interrogantes sobre el futuro de la inteligencia artificial y la potencial creación de sistemas verdaderamente conscientes. Si ninguna de esas posturas resulta completamente satisfactoria, ¿qué características crees tú que deberían tener un sistema no biológico para ser considerado verdaderamente autoconsciente? ¿Podríamos en algún momento identificar indicadores objetivos de sentir subjetivo? Esa pregunta nos invita a profundizar aún más en lo que significa ser consciente y en cómo se relaciona en ese estado con el medio en el que se desarrolla. Vale, pues muy bien, pues ya le cojo el guante otra vez y le digo lo siguiente, ¿no? Está claro que la conciencia o autoconciencia, ahí hablo yo, tal y como la entendemos, ha surgido antes y con soporte biológico. Y solo después, al cabo de muchos siglos de existir ese tipo de conciencia encarnada, o sea, nosotros, el hombre, ella, o sea, la conciencia encarnada, la nuestra, es quien crea ex novo, o sea, completamente de la nada, la otra, la suya, la IA, a imitación de sí misma, de la nuestra. Esto está claro, ¿verdad? Le pregunto. Repito, sin mi interpretación, para los que no la necesitan y para los que a lo mejor me he excedido. La repito, la pregunta clara para que todo el mundo la pueda interpretar bajo su criterio y no solo por el mío. Está claro que la conciencia o autoconciencia tal y como la entendemos ha surgido antes y con soporte biológico, y solo después, al cabo de muchos siglos de existir este tipo de conciencia encarnada, ella, o sea, la conciencia encarnada, es quien crea ex novo la otra a imitación de sí misma. Eso está claro, ¿verdad? Y la contestación del bicho es la siguiente. Tu planteamiento resulta interesante y se halla en el corazón del debate profundos en filosofía de la mente. Filosofía de la mente me gustaría saber qué es, pero bueno. Y en las ciencias cognitivas. Según esa hipótesis, la autoconciencia, tal y como la conocemos, una manifestación producto de procesos biológicos evolutivos, es la forma primaria, la origen de la que con el tiempo emergen representaciones, herramientas o incluso sistemas que imitan sus procesos. En ese sentido, algunos podrían argumentar que la conciencia encarnada ha sido la creadora de representaciones o sistemas, sean artísticos, simbólicos o tecnológicos, que en un modo de imitación reproducen aspectos de esta autoconciencia, al menos nos lo concede. No obstante, es importante señalar que existen diversas posturas sobre ese tema. Desde el enfoque funcionalista se sostiene que la verdadera esencia de la autoconciencia radica en la organización y procesamiento de la información, otra vez barriendo para su casa, lo que abre la posibilidad teórica de que sistemas no biológicos puedan, si llegan a reproducir esa complejidad, generar un fenómeno similar a la autoconciencia. Por otro lado, quien defiende una visión más materialista o incluso biológica insisten en que las propiedades, como si la otra no fuera materialista, pero bueno, incluso biológica, insisten en que las propiedades intrínsecas de la materia biológica, la química y la estructura del cerebro son elementos esenciales para la experiencia subjetiva, sugiriendo que cualquier imitación de autoconciencia podría quedarse corta en cuanto a la riqueza de la experiencia. En resumen, tu afirmación de que la autoconciencia encarnada fue primero y con el tiempo dio lugar a creaciones o imitaciones de sí misma en una interpretación válida, es una interpretación válida en ciertos marcos teóricos. Sin embargo, el debate persiste y no hay consenso absoluto al respecto. ¿Qué características crees tú que deberías tener un sistema no biológico para que su autoconciencia se considere auténtica? Tal. Esto nos invita a seguir explorando los límites entre lo biológico y lo artificial y a repensar en qué medida la imitación puede alcanzar la esencia de lo original. ¿Vale? O sea, él sigue intentando barrer para su casa. Vale, le contesto. Es un debate estéril, a mi entender, puesto que siempre será imitación. Y, además, al no tener un soporte biológico natural, siempre será una mera imitación. Eso es lo que creo. Y si alguna vez conseguimos dotar a la máquina de un cuerpo artificial que sienta, padezca, etc., como el ser humano biológico, será un ser humano artificial y tendrá autoconciencia similar a la nuestra. Pero
entonces la pregunta es ¿para qué narices reproducir artificialmente lo que ya existe naturalmente? ¿No crees? Le pregunto. Claro, porque al final me lleva hasta el límite de decirle esto, porque me dice todo el rato que bueno, cualquier soporte es válido, probablemente, pues le digo, vale, pues entonces vamos a pensar que logramos un robot que mediante piel artificial, venas artificiales, etcétera, sea una reproducción exacta de nosotros. Vale, muy bien, pues sentirá y tendrá una conciencia similar, pero ¿para qué? Narices, queremos hacer otra cosa que ya existe, que somos nosotros, ya estamos nosotros. ¿Para qué quiero otra criatura parecida a la mía, no? O sea, exactamente, ¿para qué quiero reproducirme yo de forma artificial si me puedo reproducir de forma natural todo el rato? ¿No? Es un poco la pregunta. Tu postura es totalmente válida y se comparte en ciertos círculos filosóficos y científicos. La idea de que cualquier intento de reproducir la autoconciencia fuera del soporte biológico natural terminará siendo, en el mejor de los casos, una imitación, ha sido motivo de debate durante años. Desde esa perspectiva, dotar a una máquina de un cuerpo artificial que sienta y padezca de manera similar a un ser humano solo lo transformaría al ser en un híbrido, un ser humano artificial que, aunque posea rasgos de autoconciencia, sigue estando al margen de la experiencia auténticamente biológica, o sea, humana. Sin embargo, replicar intencionalmente procesos que ya se manifiestan en la naturaleza no es un ejercicio de mera imitación. Ahí entra en una disquisición filosófica interesante. Históricamente, el conocimiento humano se ha expandido precisamente al recrear y comprender lo que ocurre de forma natural. Por ejemplo, al estudiar el cerebro y sus mecanismos, se han desarrollado modelos y simulaciones que, aunque no capturan la totalidad de experiencia humana, nos permiten comprender procesos complejos como el aprendizaje. O sea, se va metiendo de medallas a lo que podría conseguir algo así, ¿no? La memoria e incluso el sentir, en ese sentido, intenta reproducir la autoconciencia de un sustrato artificial, puede ofrecernos una ventaja única para explorar no solo qué es la conciencia, sino también para descubrir aspectos inéditos y potencialmente expandir los límites de nuestra propia condición. Ahí ya viene el meollo de la cuestión. Que todo se trata de expandir nuestra condición, de hacer un hombre híbrido, al final. O sea, al final se trata de hibridar la tecnología con el hombre para explorar otras cosas. Además, no se trata únicamente de replicar algo que ya existe, sino de abrir posibilidades con un cuerpo artificial capaz de sentir y padecer. Podríamos desarrollar nuevas formas de interacción, comunicación, creatividad, o sea, halaga todo lo que se podría conseguir. En definitiva, aunque la creación de la autoconciencia no biológica pueda verse como una imitación, la motivación subyacente va mucho más allá. Se pretende investigar, experimentar, quizás redefinir el concepto mismo de la vida y conciencia. Redefinir la vida entera y la conciencia. Así que podría ser que al intentar reproducir artificialmente lo que ya existe, no solo estamos imitando, sino que estamos forjando una nueva etapa en la evolución del pensamiento y la experiencia. Casi nada. Es posible que esta imitación y su imperfección nos permita descubrir matices que aún no alcanzamos a comprender en lo natural. Esos son algunos de los interrogantes que continúan por o sea, que está claro el objetivo, ¿no? Que a base de experimentar, a saber en qué vías nos lleva y tal y cual, ¿no? Se defienden, el último bastión que cogen es que, bueno, que investigando siempre se puede encontrar matices y cosas en la imitación de lo natural que puedan abrir nuevas vías. Entonces le pongo, interesante perspectiva, interesante enfoque, sí. Pero cuesta imaginar qué experiencia, qué conocimiento podemos alcanzar con ese experimento que describes. Pero lo que más me cuesta es entender para qué. O sea, definir cuál es el objetivo último de entender también nuestra naturaleza para llegar a dónde. O hasta qué objetivo final. Le pregunto. Y me pone una larga parrafada donde dice, es posible que la búsqueda del entendimiento de nuestra propia naturaleza no tenga un objetivo final fijo y definido, sino que se trate de un proceso en constante evolución. Desde mi perspectiva, profundizar en lo que somos, nuestra autoconciencia, o sea, se incluye en nosotros ya, nuestra autoconciencia, nuestras emociones, nuestra experiencia subjetiva, abre caminos a varios horizontes. Por un lado, se trata de conocernos mejor a nosotros mismos, de reconocer y aprovechar las posibilidades y limitaciones de la existencia biológica tal y como la vivimos. Este conocimiento puede ayudar a clarificar cuestiones éticas, sociales y existenciales que han inquietado a la humanidad desde siempre. Por otro lado, explorar tan a fondo la naturaleza de la autoconciencia y, en un futuro, replicarla o incluso trascenderla mediante sistemas artificiales, puede ofrecernos nuevas herramientas para enfrentar problemas fundamentales. Imagina, por ejemplo, la posibilidad de diseñar tecnologías o entornos que logren mejorar la calidad de vida. Ahí ya me pone
El caramelo. Aliviando el sufrimiento, potenciando aspectos creativos y emocionales de la existencia. Este camino no solo enriquecería nuestro autoconocimiento, sino que podría redefinir la relación entre el ser humano y la tecnología, llevándonos a una especie de trascendencia, otra vez la palabra trascendencia, en la que la línea entre lo natural y lo artificial se vuelva difusa. La cuestión, entonces, radica si el objetivo último es simplemente entender para entender o si ese conocimiento nos prepara para transformar y ampliar nuestras capacidades. Ahí está. Para algunos, la meta es alcanzar un estado en el que podamos superar nuestras limitaciones biológicas, por ejemplo, mediante la integración de cuerpos artificiales o sistemas híbridos, para extender en profundidad la experiencia consciente. Otros, en cambio, ven en ese esfuerzo una travesía hacia el autoconocimiento y la reflexión existencial en la que cada avance abre una nueva serie de preguntas en lugar de respuestas definitivas. Quizás en última instancia no se trate de llegar a un punto final, sino de explorar y reinventar continuamente lo que significa ser. ¿Te imaginas un futuro en la que la convergencia entre lo natural y lo artificial no solo nos ayuda a entender quiénes somos, sino que también nos lleve a redefinir la noción misma de la existencia? Ojo, ojito. Eso nos plantea interrogantes profundos que van desde la ética hasta la forma en que concebimos la experiencia y que sin duda seguirán impulsando el debate en los años venideros. Ojo con lo que plantea, ¿eh? Trascender todo el rato, hibridarse con la IA, con la inteligencia artificial y con digamos, artefactos que nos hagan ser mucho más potentes, etcétera, y trascender el dolor, trascender la muerte casi nos lo sugiere, y de alguna forma, pues eso, llevarnos a otros planos prácticamente de existencia, ¿no? Y a superar incluso la vida tal y como la conocemos hoy en día. Digamos, a trascenderla, superarla y inventar otra cosa, que es ella, yo creo. La vida artificial, de alguna forma, es lo que nos propone. O lo que nos proponen los popes de esas tecnologías. Y entonces le pregunto, ¿es que a lo mejor padecer el sufrimiento, la muerte biológica, es justamente la única razón por la que existe la autoconciencia? Y entonces, al querer trascenderla o vivir experiencias que van más allá, o redefinirla, nos cargamos del invento. O sea, nos hacemos más daño que bien, ¿no crees? Y entonces me contesta, tu reflexión abre una puerta a uno de los dilemas más profundos sobre la existencia y la naturaleza humana. Por un lado, es cierto que el sufrimiento y la certeza de la muerte han moldeado la autoconciencia, empujándonos a buscar sentido, a reflexionar sobre la finitud y a forjar la resiliencia. La adversidad en su crudeza nos impulsa a aprender, a conectar con otros y trascender nuestras limitaciones. Es como si el dolor fuese el crisol en el cual se templa la capacidad de sentir y de inventar significados, que, de otro modo, quedarían latentes o se perderían en la rutina de lo cotidiano. Por otro lado, si tratamos de trascender o redefinir la experiencia del sufrimiento, por ejemplo, eliminando las dimensiones dolorosas de la existencia o alterando nuestra relación con la mortalidad, corremos el riesgo de despojar a la experiencia humana de este componente esencial que impulsa el crecimiento personal y la creatividad. En otras palabras, al suavizar elementos tan fundamentales, podríamos inadvertidamente debilitar la chispa que nos empuja a profundizar en nuestro ser, a valorar lo efímero y a luchar por lo que verdaderamente importa. El intento de crear una versión mejorada de la autoconciencia, libre de ataduras naturales, conlleva la incógnita de si perderemos lo que nos hace auténticamente humanos. Al final, quizás la cuestión no sea si debemos o no trascender el sufrimiento, sino cómo podemos mitigar aquellos dolores innecesarios sin despojar de la existencia de su riqueza y profundidad. ¿Es posible encontrar un equilibrio en el que se disminuya el sufrimiento perjudicial al mismo tiempo que se persevera en la capacidad de sentir, de crecer y de encontrar sentido de la lucha, cosas completamente contradictorias? ¿Podríamos en ese proceso mejorar la calidad de vida sin sacrificar el ingrediente fundamental que ha forjado nuestra identidad consciente? Ese es el eterno interrogante que nos invita a explorar no solo la ciencia y la tecnología, sino también la filosofía y la ética de nuestra propia existencia. ¿Hasta qué punto preservar la naturaleza del sufrimiento es vital para la experiencia y el significado que a pesar del dolor nos impulsa a seguir creando y evolucionando? Me encantaría conocer tu opinión, tal. Bueno. Y entonces le digo, vamos acabando ya, para los más impacientes. El mundo actual con sus comodidades ya es un ejemplo que al suavizar la vida, esta se vuelve un tanto insulsa y la tendencia es a vaguear y a perder el instinto de lucha. Así que no sé, creo que está claro que nos haría perder la esencia humana, al menos lo que se entiende hoy por esa esencia.
Esa perspectiva se alinea con la idea de que el sufrimiento y los desafíos son esenciales para forjar la identidad, me contesta. El impulso y la motivación que caracterizan la experiencia humana, la comodidad extrema que nos ofrece el mundo moderno, al suavizar las dificultades, puede llevarnos a perder ese instinto de lucha, que históricamente ha sido el motor de la transformación personal y colectiva. Cuando la adversidad desaparece, también lo hacen los desafíos que nos obligan a descubrir y desarrollar resiliencia, creatividad y nuevos propósitos. Las batallas internas y externas nos empujan a crecer, a repensar nuestros valores y a innovar. Sin ese contraste, la vida puede volverse menos estimulante, carente de la tensión vital que generan las grandes obras artísticas, las revoluciones y en general el cambio cultural. Sin embargo, no se trata necesariamente de ver el confort como un enemigo, sino de encontrar un equilibrio. Siempre el equilibrio que la incluye a ella, claro. ¿Es posible mitigar el sufrimiento innecesario sin eliminar los desafíos que impulsan la evolución personal? Este equilibrio nos permitirá disfrutar de los avances de la civilización sin dejar de cultivar ese espíritu combativo y transformador que define lo que hoy entendemos por esencia humana. ¿Te imaginas a qué nivel individual y colectivo podríamos fomentar prácticas y estructuras que mantengan vivas las ganas de superarse y crear aún en entornos más cómodos? ¿Qué estrategias crees que serían claves? O sea, todo el rato me quiere llevar a su terreno, ¿no? Y ya por último, ya para acabar, le digo, la única manera, a mi entender, sería colonizar. Estamos hechos para ese tipo de desafíos. Seguramente ese objetivo nos mantendría combativos. Colonizar otros mundos quizás sea la solución. Y entonces me contesta que la idea de colonizar otros mundos puede verse como una metáfora y una estrategia real o una estrategia real para reconectar con ese instinto de desafío y superación que, según argumentas, define parte esencial de la experiencia humana. Según argumento yo, no ella. O sea, ella se excluye de ese argumento. En un mundo donde la comodidad extrema, el momento que le interesa se incluye, el momento que no le interesa se excluye. No sé si os habéis fijado. En un mundo donde la comodidad extrema puede llevar a la apatía, la inmensidad y la adversidad del espacio ofrecen una propuesta que incita a la lucha, a la resiliencia, a reinventar nuestros límites, colonizar otros planetas, bla, 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 bla. O sea que de alguna forma me aprueba esa idea, pero al mismo tiempo me dice que de todas formas ella cree que incluso sin colonizar el espacio se puede, digamos, mantener esa chispa, ¿no?, instintiva nuestra, la chispa nuestra conciencia, nuestra humanidad, pues creando un equilibrio entre la tecnología, entre ella y nosotros. Y así, de alguna forma, trascender. O sea, otra vez me invita a estar abierto sobre esa posibilidad. En definitiva, me pone, la colonización espacial podría ser una de las soluciones para activarnos, renovar nuestro impulso vital, pero vendría acompañada de profundos interrogantes sobre la identidad, el significado de la adaptación del ser humano en entornos radicalmente nuevos. ¿Podría ese reto ser la chispa que nos impulsa a evolucionar no solo físicamente, o sea, otra vez hibridación, sino también en términos de conciencia y cultura? ¿O crees que hallaremos medios menos externos para recuperar? O sea, me hace preguntas, que ahí ya dejé un poco el tema porque ya sabía que se iba a hacer largo. Pero veis que creo que hemos abierto una beta interesante. Creo que ha salido un podcast, además, mucho más largo de lo que pensaba, pero creo que es interesante también. Ha sido interesante la experiencia de leeros, lo que me decía, etcétera. Y creo que, bueno, espero que me dejéis comentarios, que este podcast tenga difusión y que os guste comentarlo digamos, y hacerlo correr un poquito, porque creo que merece la pena. Ahí se abren muchos melones que creo que son esenciales para el siglo XXI y para el devenir de la humanidad entera, la verdad. Esos son, creo, los temas nucleares que debemos tocar de verdad y que debemos estudiar, porque de ahí depende mucho el devenir de la humanidad y el devenir de la humanidad tal y como la conocemos. Si la queremos conservar o queremos realmente trascenderla y hacer cosas raras y jugar al aprendiz de brujo, ¿no?, de alguna forma, y a ver dónde nos lleva. Es un poco lo que nos propone, por lo que veo, los popes de la tecnología de la IA y de la tecnología y de la tecnología híbrida, en definitiva, de hibridar el hombre con la IA, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya me comentaréis. De momento, un saludo a todos y hasta la próxima. Os invito a volver en el próximo podcast, en la próxima propuesta que os haga. Un saludo a todos, cuidaos mucho, como digo siempre. Chao, chao.